Bien, seguimos avanzando en otro tema. Vamos a hablar de educación. Bueno, para algunos esto no tiene que ver con educación derechamente. El sostenedor del Instituto Nacional, el alcalde Alessandri, ya lleva un combate bastante directo a lo que denuncia sistemáticamente como una violencia instalada en el Instituto Nacional, uno de los liceos emblemáticos más importantes del país. Se ha anunciado una serie de medidas para el control por parte de la municipalidad. Y una de esas medidas ha generado bastante resquemor, críticas, incluso tuvo que ser suspendida porque estaban iniciándose controles de las mochilas al ingreso del establecimiento. Queremos hablar de esto con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, partamos por lo último. Registro de mochilas. El alcalde dice, bueno, no queda otra, porque es tanto el nivel de elementos que están ingresando para cometer desmanes, combustible, overoles, capuchas, en fin, hay que revisar. Y se produce este registro. Dice, incluso los cines revisan, no hay problema. ¿Qué opina usted de esta medida, que se suspendió por ahora? Bueno, los cines lo desmintieron por de pronto. Los cines sacaron una declaración diciendo que no es verdad que ellos revisen mochilas. Lo cual demuestra toda la falacia que ha organizado el alcalde en torno a esto. Cuando él dice no queda otra, a mí me parece que entonces él debiera renunciar a su cargo de alcalde, al menos a su condición de sostenedor. Debiera renunciar, porque si él asume que esa es la única solución para un problema tan estructural, tan grave, tan de fondo, tan complejo como el que se está viviendo ahí, habla muy mal de él, habla muy pobremente de su capacidad de dirigir un sistema tan complejo como es la educación en la Comuna de Santiago, y menos este problema. Yo creo que esa declaración del alcalde demuestra su fracaso total. Porque, mire, yo le voy a decir una cosa, ese problema es gravísimo, lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional y en otros liceos de Santiago, gravísimo. Pero justamente por lo grave que es que todas estas medidas efectistas, toda esta cosa para la prensa, todo este show mediático que han hecho las autoridades, la ministra de Educación, el propio alcalde, no soluciona nada. Mire, el mismo Aula Segura, que se cacareó como la gran solución al problema de la violencia. Poco menos que el día que se promulgó la ley de Aula Segura, a partir de ese momento no había más violencia en los liceos de Santiago y de Chile. Ahí está el sistema, ahí está el fracaso total. Nosotros dijimos, este problema es tan grave que no se puede enfrentar con ese facilismo, con esa cosa efectista. Profesor, y de hecho, perdón, antes de abrirnos al tema, sé que estoy partiendo por lo puntual, pero es lo último. Y de ahí vamos a comenzar a meternos en el tema de fondo. En términos prácticos, si usted fuera alumno de un colegio que usted quiere, como el Nacional, porque se nota que la comunidad es la más interesada en que el Nacional vuelva a funcionar como siempre fue, ¿usted tendría problema, realmente le genera un problema que le revisen la mochila? Si usted ve que, como se dice, como incluso parte de la comunidad reconoce, que hay un grupo menor que está cayendo en esto. O sea, un día miércoles creo que lanzaron 60 molotov, 60 bombas incendiarias. Han amenazado a apoderados, a profesores, a auxiliares, en fin. ¿Usted como miembro de la comunidad le haría problema abrir la mochila y mostrar, no traigo nada, en pos de que termine esta cuestión que los arriesga a todos? ¿Es tanto el problema? Sí, me hace problema. Me hace problema porque hay una cuestión que tiene que ver con las garantías personales, los derechos individuales. Pero cuando esas garantías personales y derechos individuales colectivamente se ponen en riesgo a la comunidad entera, ¿las garantías personales no tienen que también dar espacio a una medida excepcional? Lo pregunto, por ejemplo, en estos términos. No es que yo esté defendiendo el tema en puntual, lo estoy planteando en la vereda del frente. Haciendo un poco abogado del diablo. Como usted quiera, pero las sociedades nos ponemos de acuerdo en cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo que pasar por un paso cebra? Me están atropellando un derecho, yo podría pasar por acá, pero nos ponemos de acuerdo en una convención para que la cuestión funcione en orden. Desde esa perspectiva, ¿no podría ser una solución, usted lo ha dicho, para ustedes efectista, que mientras se soluciona una situación muy grave, se abriera una mochila? En pos del interés general, digo, a sabiendas de que no debería ser algo permanente. Sí, lo que pasa es que todas estas medidas que empiezan por violar pequeños derechos, que empiezan por atentar contra la dignidad de las personas, porque quien no está haciendo nada, que es el 99% de los miembros de esa comunidad, tener que someterse a una revisión, tener que someterse a una sospecha, tener que entrar en una espiral de vivir bajo un manto de control policíaco, cuando estamos hablando de un establecimiento educacional.
estamos hablando de un establecimiento educacional. Comenzamos con los estudiantes, después habrá que revisar a toda la comunidad, después sospecharán de los profesores, después instalamos eso como algo permanente, así se comienza. Bueno, de hecho, el Así alcalde comienzan. ha señalado que incluso este grupo, que no tiene pliego de petición ni nada, dice el alcalde, incluso ha funcionado con concomitancia de apoderados que les fomentan esto. Si no me equivoco, incluso era casi que les financiaban que compraran algunas cosas. Sí, eso ha dicho el alcalde. El alcalde ha hablado harta tontera en todo este proceso. Mire, yo creo que es importante entrar al tema de fondo. Ese es un problema que viene hace años incubándose. No es un problema reciente que aconteció los últimos 2 meses. Es algo que viene incubándose, que la comunidad educativa, particularmente mis colegas profesores y profesoras, han venido alertando desde hace tiempo. Yo estuve en reuniones el año pasado con el alcalde donde le dijimos: alcalde, aquí hay un problema serio. Estos son colegios que están abandonados, estos son colegios que no tienen ningún apoyo profesional, más allá de la labor que hacen mis colegas docentes. No tienen equipos multidisciplinarios que estén ahí trabajando. No se está atendiendo a estos niños disruptivos y complicados. No se está revisando el proyecto educativo, que a lo mejor está desfasado para los tiempos actuales. Los proyectos educativos de los colegios tradicionales son proyectos que deben ser revisados, porque ese esquema tradicional, academicista, que se preocupa únicamente del rendimiento académico, está bastante cuestionado en la sensibilidad de los jóvenes de hoy. Entonces, hay un problema más de fondo de comunidades abandonadas. Esa es la palabra precisa para referirme. Ese Instituto Nacional durante años, foco de la nación y todo aquello, pero tenía bastante poca atención de las autoridades durante años. Y ahora, cuando empieza esta cosa efectista, cuando empieza el alcalde a hacer de sheriff, cuando empiezan estas cuestiones donde se supone que únicamente desde la variable policial, desde la variable judicial, estos problemas se van a resolver y no se enfrentan en el fondo del asunto, no hay participación de la comunidad. Mis colegas profesores, mire, yo lo voy a ser bien sincero, hay distintas opiniones. Hay también un sector de colegas que cree que lo que tiene que hacerse es la represión, pero hay otro sector muy importante de mis colegas que entiende que el problema es más de fondo, que tiene que abordarse como respuesta a comunidad, que la respuesta policíaca produce un alivio momentáneo, porque si usted revisa las mochilas, claro, puede que haya 2 o 3 días en que no van a Pero, ingresar estos profesor, asuntos. yo entiendo y yo podría coincidir con usted en mucho de su diagnóstico. Claramente hay un problema de fondo acá. Esta es una crisis que se viene arrastrando hace mucho rato. Así es. Y no solamente el nacional. Estamos viendo un deterioro de establecimientos que habían tenido una extraordinaria historia de prestigio, de aportar a la sociedad, incluso movilidad social, oportunidades, muchas cosas, muchos fenómenos muy deseables. Eran un modelo. Ya no son modelos, hoy día son un problema. Y eso es lo grave. Por eso le pregunto, ¿cuál debería ser la fórmula para enfrentar una emergencia? Porque coincidamos en que una emergencia en un colegio donde se lanzan bombas incendiarias. No estamos hablando de un problema de desorden menor. Es delito, es una cuestión... En algo, no le encuentro razón en nada al alcalde. Yo puedo entender que esté en diferencia con él en algunas posturas, pero cuando él dice que aquí ya no se respeta nada, que los profes están todos asustados, claro, no es una emergencia, no es una excepción. Mire, lo que hay es una grave crisis, gravísima. Pero yo no daría por muerto estos colegios, ni los daría por terminado. Claro, que cuando usted dice cuando habla como en una situación ya... a mí me encantaría que volvieran a hacer lo que... Es que yo tengo total confianza en que eso puede volver a ser. Tengo total confianza porque sé que esas comunidades escolares, si tienen las condiciones, si tienen el apoyo real para un trabajo pedagógico, estructural, de fondo, si se entra en un diálogo entre toda la comunidad, estos sectores que son muy minoritarios van a quedar aislados, porque estos sectores no cuentan ni siquiera con el apoyo del centro de alumnos ni de sus compañeros. Son sectores muy radicalizados, es muy probable que tengan apoyo de adultos. A mí me parece temerario lo que dice el alcalde de sin pruebas responsabilizar a apoderados o responsabilizar a gente de la comunidad. Me parece bastante temerario, irresponsable diría yo. Creo que el tema tiene que tratarse con cuidado. Efectivamente, durante muchos años a los estudiantes no se les escuchó. Eso es la verdad. Y él dice algo al contrario de eso. Dice que acá la culpa la tiene Carolina Toá, que en su gestión como sostenedora empoderó a tal manera a los estudiantes y que todo era sujeto de consulta, de espacio, se validaron las tomas y se evaluaron una serie de instrumentos que al final hoy día eso llevó a este escenario de no respeto a nada, a la autoridad, ni a las propias autoridades académicas, ni nada. Mire, yo creo que la gestión de Carolina Toá fue bastante deficiente en materia de su gestión municipal en general y en educación, pero responsabilizarla
como única causante de todos estos problemas me parece absolutamente ¿Pero cree usted que exagerado. influyó? Yo creo que fue maltratado el tema, mal llevado el tema, efectivamente, porque hubo diálogo muy aparente, no hubo empoderamiento de la comunidad. Mire, si la respuesta tiene que surgir desde la misma comunidad educativa, las soluciones tienen que venir desde la misma comunidad educativa y tienen que ser soluciones de carácter pedagógico social. No es policial la solución a este problema. O sea, cuando usted toma medidas más represivas, ¿qué ha pasado? Usted mismo lo puede comprobar. ¿Qué ha pasado? Más reacción ha generado de estos grupos, se han autojustificado en acciones que no tienen justificación alguna. Efectivamente, mis colegas viven una situación tormentosa, una situación espantosa. Desde el punto de vista psicológico, son comunidades docentes y de trabajadores destrozadas, porque lo que viven todos los días, es tremendo. ¿Y qué Pero solución no ha pedagógica? habido. Lo primero, partamos por reconocer que las medidas que se han tomado no han resuelto el problema. No, Aula claramente segura no. no ha resuelto el problema, revisión de mochilas no ha resuelto el problema, pongan más policías si quieren y no se resuelve el problema. Entonces está claro que ese no es el camino. Eso es lo primero que tendrían que reconocer las autoridades. Asuman su fracaso. Y Asuman su usted dice, fracaso entonces de su tiene que ley. solucionar desde la propia comunidad y con soluciones pedagógicas. ¿Qué solución pedagógica podría haber para estos grupos, como usted dice, minoritarios, muy violentos, que están destruyendo un plantel tan importante? Dentro de las soluciones pedagógicas también incluyo lo disciplinario. Exacto. O sea, nosotros no estamos por la impunidad absoluta. O sea, rociar a un funcionario, un profesor, un docente con benzina y amenazarlo de muerte es un hecho gravísimo. No estamos hablando de que esas ¿Amerita cosas una queden impunes. expulsión? Mire, la palabra expulsión le gusta mucho a la ministra, le gusta mucho a los alcaldes. Yo prefiero usar una palabra que en el hecho es lo mismo, pero tiene otra connotación, que es la palabra separación de la comunidad educativa. Y porque a veces la relación de los estudiantes es tan disruptiva con su propia comunidad y está tan alterada que lo aconsejable desde el punto de vista pedagógico, pero el bien de ese propio estudiante, es una separación de esa comunidad ¿Y a dónde y que lo pone? continúe en otra. Tiene que ¿A continuar otro en colegio? otra. Por supuesto. O sea, usted no puede vulnerar el derecho a la educación. O sea, hasta los duda. delincuentes tienen derecho a la educación en la cárcel. Entonces, esa idea también como de la sanción draconiana, de eliminar poco menos que esto de las manzanas podridas y todos esos dichos que en el fondo son bastante fascistoides y que no solucionan los problemas, porque más los agudizan, no va a resolver nada. Aquí necesariamente tiene que la propia comunidad sentarse a conversar en un diálogo. Mire, mis colegas hoy día en estos colegios, Instituto Nacional y otros, ni siquiera tienen tiempo para juntarse a conversar entre ellos. Ni siquiera tienen el espacio habitual, en su habitualidad cotidiana de trabajo pedagógico. Muy pocas veces se juntan ellos y se De consejo de reúnen. profesores y típico No, los trabajo... consejos profesores, el trabajo suele ser netamente administrativo, no hay deliberación. Los consejos de profesores hoy día no son resolutivos en materia pedagógica, algo que nosotros hemos reclamado. Se lo estamos pidiendo hoy día al Ministerio de Educación en nuestra mesa de negociación, que ha sido un fracaso, que ya seguro que nos vamos a paralización y a movilización a partir de la próxima semana, porque esa mesa ha sido un fracaso total. Y entre otras cosas hemos pedido una escuela más democrática. Y el Ministerio se ha cerrado completamente a la idea de que tengamos escuelas más democráticas. Nosotros decimos, por ejemplo, que el Consejo de Profesores tendría que ser resolutivo en materia técnico-pedagógica. Ser resolutivo, reunirse el colectivo, deliberar, debatir, analizar, reflexionar y luego tomar decisiones. Pero no, tenemos un sistema autoritario donde todo viene impuesto desde arriba. ¿Qué sabe el alcalde de las situaciones, de las resoluciones pedagógicas que hay que tomar? ¿Qué sabe el alcalde cuando él aparece, cuando está la prensa? Esa es la verdad, eso es lo que reclaman mis colegas. El alcalde aparece cuando está la prensa. No aparece cuando están los problemas reales, no toman medidas cuando se les anticipan con tiempo, como hicimos nosotros. Yo fui con el directorio comunal de Santiago a decirle: están pasando cosas graves en el Liceo 1, están pasando cosas graves en el Darío Salas, están pasando cosas graves en el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicación, y se lo dijimos meses antes de que el problema estallara. Meses antes, y no se tomó ninguna decisión. Y ninguno de esos colegios tiene equipos multidisciplinarios de apoyo. Ninguno de esos niños disruptivos, conflictivos y problemáticos tienen apoyo profesional para sus problemas. Ninguno de ellos. Mario, usted lleva la solución al interior de los colegios, de los establecimientos. ¿Por qué nunca se ha puesto el foco adentro de la sala? En los distintos gobiernos ya hemos tenido la posibilidad de aprobar A y B, focos de reforma, infraestructura, después acceso a financiamiento, y pasan los años y parece que el problema más allá de eso está dentro de la sala, está en los contenidos, está en la esencia. Sí, quiero destacar que efectivamente durante casi 30 años hemos probado A y B. Tal vez hay que probar C o D. Tal vez llegó el momento en que Chile ya salga de A y B. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero Pero sí, efectivamente tiene usted razón.
El tema de la sala de clases es el centro de la esencia del acto educativo, la esencia del hecho educativo, y sobre ese tema no se ha discutido. También nosotros en la mesa de negociación que le digo hemos puesto el tema de lo que nosotros hemos denominado la brutal estandarización de la educación chilena. Y estos colegios son un foco porque se les presenta como muy exitosos porque tienen grandes rendimientos académicos, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si acaso lo único que importa en la vida o lo único que importa en la educación es el rendimiento académico. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que la educación en los aspectos emocionales, sociales, es tanto o más importante que un rendimiento, un guarismo, una cifra que le indica un resultado PSU o le indica un resultado SIMSE. Totalmente de acuerdo, pero en ese mismo foco y en ese mismo hincapié que usted hace, en esas cosas importantes de formación valórica, que va más allá de una buena PSU, un buen SIMSE, ¿cierto? Pero ha estado también ausente, y ahí hay que hacer una autocrítica a la comunidad educativa, sobre todo a los alumnos. ¿Dónde está el respeto? Yo no me quiero tomar ni de las palabras del alcalde ni nada. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está también ese valor de que para que todo esto funcione, ok, participa, ok, vamos a la democracia dentro del aula, pongámonos de acuerdo en los contenidos y todo, pero ¿dónde también está el respeto a tus profesores, a tus auxiliares, a tu entorno? Hay varias cosas que también se han ido perdiendo. Ciertamente, ciertamente. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, pero a mí da la me impresión parece... de que de repente es todo más, pero ponemos poco también. Por eso que el foco tiene que estar en el acto educativo mismo, en la relación profesor-estudiante, apoyar ese trabajo, dejarnos trabajar tranquilos a los profesores. También aquí, nosotros hoy día, como profesores, tenemos que dedicar gran parte del esfuerzo a rendirle cuenta a una burocracia externa, las evaluaciones, las rendiciones de cuentas, informes, un agobio laboral tremendo, y cada vez nos queda menos tiempo para atender a nuestros estudiantes. ¿Qué porcentaje de la pega del profesor hoy día está destinada a todo lo que es la entrega de informes y burocracia administrativa? Mire, legalmente un 35%. Eso es lo que establece la pero en norma. los hechos es mucho más. Casi todos los colegas míos, mayoría mujeres, tienen que hacer trabajo en la casa porque no alcanza. Recién acabamos de terminar nosotros un estudio que señala que entre 10 y 16 horas extras semanales trabaja un profesor o profesora fuera de su horario laboral en su casa. Fuera de su horario laboral. Que ha sido parte de la historia del profesor. Exactamente. Que antes se llevaba buena parte de las pruebas para corregir. Todavía es así. Y en nuestro gremio, que el 74% son mujeres, después de terminar su jornada de trabajo formal, llega a su jornada de dueña de casa, muchas de ellas, de atender a sus hijos, de preparar el día siguiente, y 10 o 11 de la noche se sienta a terminar esas exigencias burocráticas y administrativas. Nosotros hemos denominado eso agobio laboral. Y esto tiene consecuencias sobre nuestros estudiantes, porque cada vez tenemos menos tiempo para atenderlo a ellos. Cada vez tenemos menos tiempo para reunirnos con nuestros colegas, a debatir, a analizar y reflexionar sobre cómo mejorar el trabajo pedagógico. Cada vez hay que hacer más esfuerzo en rendirle cuenta a esta burocracia externa, que jamás pisa la escuela donde usted trabaja. Quien evalúa hoy día el trabajo docente nunca pisa la escuela donde usted trabaja. Y sin embargo después vienen las calificaciones, y gran parte del esfuerzo para usted mejorar en la carrera docente y mejorar salario, no tiene que focalizarse en el trabajo con los estudiantes, tiene que focalizarse en esas pruebas que tiene que rendirle a esta burocracia Pero, externa. profesor, volviendo al tema que nos convoca ahora, de acuerdo, y probablemente lo que usted describe, sin haber hablado con el presidente del Centro de Alumnos del Nacional, pero habiendo escuchado sus declaraciones, coinciden en muchas cosas. Empleos de peticiones de ese colegio y de otros. A ver, necesitamos mayor calidad, tal vez mayor planificación, profesores mejor preparados, con más tiempo, que lleguen más metidos, que haya más conexión, en fin, mil cosas. Pero ¿qué hacemos con este grupete? Con un grupo que aparentemente no tiene pliego de peticiones, sino que son anárquicos, son personas muy violentas que están utilizando medios ni más ni menos que, estamos hablando de bombas, molotov y otras cuestiones. ¿Qué se hace con ellos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede atender a un grupo que usted dice es reducido, pero que es problemático, que no tiene nada que ver con la inmensa mayoría de los otros? Sí, es claro que esos grupos tienen que ser contenidos. Es claro que tiene que ser contenido y eso hoy día no está ocurriendo. Eso es claro, porque además se pretende... A mí me pareció una patudez enorme y felizmente la medida se tuvo que suspender, que los apoderados tenían que revisar las mochilas.
¿Cuándo ha sido labor de los apoderados? ¿Usted aceptaría como apoderado que un día viniera al colegio y le dijera al sostenedor del colegio a su hijo, le dijera, sabe que usted a partir de mañana revise mochila? ¿Usted aceptaría eso? O cuando la ministra dijo, bueno, que el rector del colegio tiene que detectar a esta... Ahora, tal vez no aceptar eso, que como que me lo obliguen, pero hay una cosa en que sí encuentro que puede tener lógica y que hace falta, que los apoderados también nos preocupemos un poco de lo que hacen nuestros hijos. Por supuesto. Tenemos que una eso, gran responsabilidad también ahí. Por supuesto. Y tenemos que responsabilizar a los padres de lo que sus hijos hacen y de cómo se comportan. En eso estamos de acuerdo también. Y uno de los problemas que tiene hoy día el sistema escolar, y el nacional no está exento de eso, es el poco involucramiento de los padres en la educación de sus hijos. Los padres muchas veces pretenden que colocan a su hijo en el colegio, edúquenmelo. ¿Ah? Sáquenmelo un buen cabro y que tenga un gran puntaje en la PSU y que entre a una muy buena carrera, a estudiar una muy buena profesión. Y se les deja en el colegio, no van ni a las reuniones de apoderados muchas veces. A veces llegan a fin de año a reclamar porque su hijo está repitiendo curso, bueno, y el resto del año nunca lo vimos, señora, nunca la vimos aquí en el colegio usted, señora. Esos son problemas reales que existen hoy día, de una sociedad bastante individualista, de esta idea de que la educación es un servicio y por lo tanto a mí me tienen que atender porque yo soy cliente, todas esas lógicas que se han instalado en nuestro sistema educacional, que ve que el problema es complejo, ve que el problema tiene muchas aristas, ve que uno tiene que agarrar por aquí, pero también tiene que agarrar por acá y tiene que esa complejidad abordarla para resolver el problema de estos encapuchados y de estos overoles, que no es solamente una cuestión de revisión de mochila o de poner más policía, que es una arista en donde lo que nosotros tenemos que hacer es revisar el conjunto de nuestro sistema educacional, porque estas cosas no salen de nada. Estos estudiantes disruptivos, complicados y violentos no vienen de Marte. Son chilenos, son hijos de nosotros. Sí, lo sé. ¿Por qué cree usted que está pasando específicamente en estos establecimientos, o en este en particular? O sea, lo que hemos visto en el último tiempo, para achicar un poco este tema que es tan amplio, lo que ha pasado en las últimas semanas se ha dado en este establecimiento, sí, con este nivel de gravedad. ¿Por qué habrá pasado aquí? ¿Habrá un grupo interesado en generar el caos dentro del Nacional? ¿Qué hipótesis barajan ustedes? Sí, yo creo que hay un grupo interesado en generar un caos porque además estos colegios tienen mucha más atención mediática. ¿Ya? Ustedes mismos como medio de prensa, no es lo mismo una noticia en un liceo en Chihuayante que una noticia en el Instituto Nacional. Aunque se hace el esfuerzo por siempre cubrir. Cuando yo hay tomas y ocurren situaciones, pero hemos visto colegios que de repente están en pésimas condiciones, nuestros centros regionales para eso están. O sea, no es que ignoremos lo que pasa en otros, pero convengamos que el Nacional... Claro, tiene su relevancia una especial, su connotación especial, eso lo reconozco, pero hay problemas gravísimos en el conjunto del sistema y no tienen la misma atención ni el mismo foco. Durante los servicios locales de educación, los nuevos servicios locales de educación, hay colegios que llevan meses con plaga de ratas, meses con plaga de ratas. Hay colegios en el sur que no tienen calefacción por meses y estamos entrando al invierno con temperaturas bajo cero y los profesores, ¿saben lo que tienen que hacer mis colegas? Decirle a los niños, vengan con frazada mañana a la clase. Porque aquí en la sala de clase hacen 2 grados de temperatura y no hay calefacción. Entonces, hay un conjunto de problemas graves que van incubando estas situaciones. Y además, usted me va a decir que me estoy yendo de tema, pero no puedo dejar de mencionar que también es un problema de la sociedad cuando usted dice la falta de respeto. Pero cuando uno ve situaciones como las que pasan en el Parlamento, que desacreditan, cuando ve el viaje de los hijos del presidente, cuando usted ve la crisis en Carabineros y el mayor desfalco en la historia, cuando usted ve la crisis institucional del Poder Judicial, de la Fiscalía, cuando usted ve que todo hace agua, ¿por qué hace agua? Digamos las cosas como son, seamos francos, porque aquí siempre se dice que las instituciones funcionan, poco menos que no queremos ver que hay problemas graves. Ya son muy pocos los que... Y eso es parte de un conjunto de un problema también. Entonces, y nosotros ahora mismo nos sentamos con la mejor buena fe a conversar con el gobierno estos problemas y otros que tiene el sistema educacional, la crisis de la educación pública, los problemas de convivencia, los problemas del agobio laboral, todo esto que yo le he hablado ahora está en nuestro petitorio en la mesa con el gobierno. Nos sentamos por mesa a conversar con la mejor buena fe y nos dieron un portazo. Sí, pero estas cosas no deberían ir por un carril distinto. ¿Cuáles cosas? Digamos, lo que es la seguridad dentro de los colegios o la disciplina con respecto a todas las otras problemáticas, porque siempre nuestra educación ha estado al debe, siempre ha tenido demandas importantes, siempre ha tenido... Antes había más carencias aún. Sí. Usted es profesor, los colegios antes eran más pobres, más carentes. El país era más pobre también. El país era más pobre. Y los profes se las arreglaban igual y los alumnos eran bastante más disciplinados y había un respeto, pero sumo. Sí. O sea,
¿A quién se le ocurre? Yo no estudié en la de Piedra tampoco. A mí me hubieran echado, pero cascando. A la menor el desorden te suspendían. Nadie se alertaba porque te anotaban en el libro de clase, te mandaban a llamar al apoderado y te podían echar. Y las familias tenían internalizado que era un riesgo. O sea, si tú no te portas bien, te pueden cascar, te pueden echar. Sí, pero quiere que le diga una cosa. También esto que nosotros hemos denunciado, que es la estandarización de la educación, hace que todos los jóvenes son distintos. Es otro sujeto histórico el joven de hoy que el joven de su época, el joven de mi época. Sin es duda, otro y sujeto siempre histórico. ha sido distinto. Exactamente. Y además hoy día están en los liceos muchos jóvenes que a lo mejor en nuestras épocas no llegaban al liceo. Porque también hay una movilidad social que de alguna manera se ha producido y hay un joven mucho más complicado que llega al liceo, que antes no llegaba, simplemente, desertaba mucho antes. Y por lo tanto al liceo llegaba una especie de élite, dentro sectores sociales más desfavorecidos, pero dentro de ese sector social una cierta élite. Ese Y era bastante histórico, heterogéneo, porque llegaban de los sectores menos acomodados, pero también de familias muy acomodadas, sí, claro, que llegaban al mismo establecimiento. exactamente, la educación no era tan segregada como es hoy día. Pero yo le quiero decir algo. En la época yo estudié en plena dictadura militar, o sea, época muy dura, autoritarismo. Yo estudié en un liceo con número, el liceo de hombres número 14. Pero le quiero decir que esta condición de que son un número los estudiantes no era tan dura en nuestra época, a pesar de ser época tan autoritaria y tan difícil como era la época de la dictadura. Porque éramos más personas, no éramos simplemente un índice, una cifra, como es hoy día. Hoy día el colegio tanto es un puntaje simple. El colegio tanto es cuánto rindió en la PSU. Todo es rendimiento, todo es una obsesión por los rendimientos. Nosotros hacíamos deporte en una cancha de tierra, en una pista atlética que el profesor rayaba el terreno baldío y lo convertía en una pista atlética con condiciones la vuelta de la manzana. Exacto, con condiciones muy adversas y sin embargo el profe nos llevaba a competir al Estadio Nacional. Yo corrí con los cabros del Verbo Divino y algunas veces les gané. Digamos, había una importancia de una formación más integral que existía, que había una preocupación, teníamos arte, teníamos taller de teatro. Todo eso hoy día cada vez menos. Nuestros niños hoy día cada vez cantan menos, pintan menos, cada vez hacen menos deporte porque la obsesión por el SIMS, el rendimiento, de eso depende el futuro de la escuela. Ahora hay 218 escuelas amenazadas de cierre. La mayoría de esas son escuelas públicas. El Estado no ha apoyado suficientemente el trabajo de esas escuelas y ahora el Estado amenaza. Mineduc dice que del proceso de selección hubo un centenar de colegios que no recibieron ni una postulación. Sí, ni una. Sí, pasa eso también. O sea, pero el Estado, la tarea del Estado es fortalecer esos colegios o cerrarlos. A mí me parece pésima política que el Estado diga, como a usted no le fue bien, yo no lo apoyé suficientemente, mis políticas como Estado fracasaron con mis escuelas públicas, ahora vengo y las cierro. Esas son pésimas señales. En ese contexto estamos hoy día. Es distinto al de nuestras épocas también. Usted es mucho más joven que yo, por supuesto, pero usted alcanzó a lo mejor a agarrar esta onda de la estandarización, de la competencia, de los rendimientos tan brutal, poco. Donde se nos ha olvidado en mi la época persona. no habíamos entrado a las mediciones del SIMS, pero sí estaba la prueba de aptitud. Sí, en mi y época. La PSU ¿Usted dio PSU o prueba de aptitud? Prueba de aptitud. Yo di prueba de aptitud también. Bueno, ya había estándar. Pero claro, pero la prueba de aptitud, ojo, se cambió por una PSU. La PSU es mucho más estandarizada, es mucho más focalizada en un rendimiento. La prueba de aptitud académica medía aptitudes. En ese sentido era mucho más justa. La prueba de PSU es mucho más segregadora que lo que era la prueba de aptitud. Usted me dice que finalmente estos síntomas y el gran demonio que está carcomiendo la educación son las pruebas estándar. ¿Es este sistema? O sea, ese óxido es en el que, yéndose a la cosa, está produciendo que hayan grupos que tiran bombas y que están reclamando contra el sistema así. O sea, no es tan directa la relación, pero esta reacción tan virulenta, esto que encuentre un cierto caldo de cultivo, el fomento de la violencia destructiva contra el sistema, tiene su origen también en un sistema, en un modelo educacional que ha cosificado a las personas. Porque finalmente se nos pierden las personas. Eso es lo que a eso voy. Y entonces usted tiene muchas expresiones. Por supuesto hay grupos a lo mejor que alimentan estos grupos políticos, extremos, antisistémicos, duramente antisistémicos que alimentan esto. Pero ¿por qué encuentra caldo de cultivo? Porque precisamente estamos en un sistema donde... Esa es la explicación, no es la justificación. Exactamente. Uno tiene que entender un problema. Estos caminos. Pero para resolver un problema uno tiene que entenderlo. No sirve solo reprimirlo, tiene que entender la base y el fundamento y la raíz del problema. Si no entiende eso, no va a encontrar soluciones.
Y lo que yo trato de poner en toda esta conversación que hemos tenido es intentar entender la raíz del problema. Y la raíz del problema está en toda esta complejidad, porque vea la cantidad de cosas que le he mostrado yo que son parte de un todo, de un complejo todo. No es una solución simplista. ¿Ya hace cuántos años se viene conversando esto? Porque lo de las pruebas estándar se viene cuestionando hace años y no y hemos años sido escuchados, y años. Gonzalo, no hemos sido O escuchados. sea, a tal punto que, por ir solamente un ejemplo, la prueba de selección universitaria, se han hecho no sé cuántas meses de trabajo, el Consejo de Rectores, bla, se junta con el ministro, la PSU todavía está ahí coleando. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿por qué si el diagnóstico, que somos re buenos para la mesa, para el diagnóstico, para juntarnos todos felices y después entregar informes, y no hay cambio? Porque al final hay intereses creados, porque hay conservadurismo, porque no somos escuchados, eso es. Y los alumnos tampoco son escuchados y finalmente toman estos errados caminos, algunos de ellos, minoría, pero toman estos errados caminos de la violencia, de la cosa destructiva. Vivimos en una sociedad donde no nos escuchamos, vivimos en una sociedad donde no dialogamos lo suficiente, vivimos en una sociedad con poca reflexión, todo es el resultado inmediato, la vida es el resultado inmediato, usted mismo vive bajo la presión del people maker o no. Y eso que se da en televisión, se da en educación, se da rinda, produzca. Y eso nos está matando el alma como sociedad. Si nosotros tenemos muchos problemas como sociedad, los niveles de drogadicción, de alcoholismo, la tasa de suicidio, las tasas de depresión que tenemos, no nos muestran una sociedad que está con problemas. ¿Y cuándo nos sentamos a reflexionar sobre eso? Todo es rendir, producir. Estamos enfermos. Disculpe que sea un poco duro en lo que estoy diciendo, pero es una... Cuando miramos el Instituto Nacional, en realidad estamos mirando la sociedad. Lo que está pasando en el Instituto Nacional y lo que está pasando en distintos colegios es un reflejo de lo que somos como sociedad. Lo que le pasó al cabro de la FEUC, que lo acusaron, después resultó que era tan burdo que la acusación era falsa, y así una serie de situaciones que están pasando. La crisis de Carabineros, esa institución de la que muchos sentían gran orgullo, es profunda. La crisis del Poder Judicial no nos dice que estamos mal como sociedad, y no solo una cosa institucional, estamos mal el conjunto de la sociedad. ¿Cómo se soluciona o por dónde hay que, cree usted, empezar a destrabar esta madeja, como cuando se enreda el hilo del nylon, los que pescan, se enreda y no se sabe por dónde empezar? ¿Tiene que venir un mesías a aclarar las cosas? Porque ya estamos más o menos claros, pero aquí está un problema estructural. Mire, yo creo que empezar a conversar es muy importante. Yo le agradezco el espacio que hemos tenido porque me ha sorprendido que hemos conversado aquí largamente. O sea, siempre conversamos. Se ha podido. No, pero hemos podido entrar en temas más de fondo. Yo creo que necesitamos eso. Necesitamos conversar menos cosas efectistas y meternos en estos temas a lo mejor más aburridos. O sea, lo que hará... No, es que no son temas aburridos. Bueno. Lo que hará falta no será conversar sin agarrarse a palos, porque yo a lo mejor no estoy de acuerdo en cosas que usted ha planteado, pero nos escuchamos. Exactamente. O sea, yo escucho a mucho papá también, a mucho apoderado que escribe, a gente que tiene harto profe que escribe. Y dice, ustedes tienen la culpa porque ustedes viven fomentando que el derecho, y vamos con las tomas. También veo harto alumno preocupado. Sí, sí. Oiga, la Universidad de Chile, no sé si usted ha visto, que también es muy buen lector, la serie de columnas, mensajes de alumnos preocupados también, profesores de la Chile, por las suspensiones, por las tomas que no llevan a nada. Eso también provoca un deterioro. Entonces uno también se merece la pena preguntar, a ver, ok, ya, ¿por qué no llegamos al balance? El justo nivel de participación, el justo nivel de democracia interna y todo, pero sin también mellar el mismo funcionamiento de los planteles, porque esto también ha traído un deterioro. Hay gente que ya no postula porque dice, no, prefiero irme a una privada, o prefiero irme a clase, si viven en paro. Sí, por eso yo creo que tenemos que entrar necesariamente en una postura dialogante. Nosotros tenemos que dialogar y nunca dejar de dialogar entre nosotros como chilenos, como sociedad, en la familia, en las comunidades educativas. Necesitamos más democracia, pero democracia de verdad, no una mera formalidad. La democracia no es votar cada tanto y elegir unos cargos y que después hagan lo que quieran. Democracia es deliberar, participar, ser protagonista. Necesitamos eso. Nosotros hemos pedido escuelas más democráticas. Le hemos llamado así en nuestro petitorio, escuelas democráticas. Y estamos hablando de este tipo de cosas. Estamos hablando de que colectivamente reflexionemos. Estamos hablando de que tengamos tiempo para eso. Y la sociedad en su conjunto necesita aquello.
Si así como estamos, estamos mal. ¿Cómo vamos a terminar viviendo solo entre rejas? ¿Vamos a terminar que necesitamos un policía en cada casa, en cada manzana? ¿Vamos a necesitar un policía vigilando que el tema de la delincuencia efectivamente preocupa? Porque uno siente que está desbordando en muchos sentidos al propio Estado, los narcofunerales y todas esas cosas. Yo vivo cerca en un barrio en Macul donde cada tanto en las noches también lanzan fuego las cosas son bastante intimidantes y uno dice, bueno, ¿quién está ganando esta batalla? ¿La está ganando los narcos o la está ganando el Estado? Y uno se queda con la sensación muchas veces que la están ganando los narcos. Necesitamos cambio. Necesitamos un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra manera de vivir. Necesitamos conversar con los vecinos. Necesito conocer a mis vecinos. Necesito tener otra forma de convivencia. El respeto se ha perdido. Claro que se ha perdido, pero no se ha perdido solo en los colegios, se ha perdido en las calles. Los ciclistas no respetan a los peatones el peatón más grande no respeta al peatón más débil. Y así siguiendo es toda la ley del más fuerte. ¿Queremos seguir viviendo así? Yo no quiero vivir así. Y yo como presidente del Colegio de Profesores abogo y me preocupo no solo del tema del salario, no solo del tema de las cosas reivindicativas, me preocupo de nuestra educación porque me preocupo de nuestro país. Y si ojalá todos empezáramos a pensar así, digo yo. Bueno, profesor Mario Aguilar, muchas gracias por venir y por conversar de un problema que está afectando a una comunidad en particular, pero que coincidimos, es un problema bastante más amplio que ese. Gracias por venir. Gracias por la invitación y por el diálogo. 10:15, vamos a la pausa, ya regresamos con más Mañana Informativa.